tenemos acá una joven economista que se dedica en FADA, en la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de darnos los datos de la medición de FADA que se hace cada 3 meses. Una medición que tiene que ver con la economía, hacia dónde va, cuáles son los resultados, los números y cuáles son también las perspectivas, ¿no? Cuáles son las medidas que se pueden tomar a partir de estos datos. Nicole Pisani, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Nanette Giovanelli y Ana Murature te saluda. Muy buenos días, un gusto acompañarlas a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo anda Córdoba? ¿En qué zona estás? Bueno, estoy cerca de Córdoba capital, un poquito hacia las afueras. Complicado con los incendios en este momento, pero bien, todo el tiempo no acompaña, pero esperemos se pueda solucionar este tema con prontitud. ¿Hay previsión de lluvias por estos días? ¿Sabes algo del pronóstico? Se ha corrido un poco el pronóstico, se esperaban algunas lluvias en el día de ayer, pero no lo suficientes como para ayudar en cuanto al tema. Bueno, lamentamos mucho, la verdad lamentamos un montón lo que está pasando en esta provincia muy querida por todos, y que la verdad, bueno, lleva también a rever los números, porque creo que en algún momento también vamos a tener que incluir estos números, ¿no? De pérdidas, de inversiones, que hacen también al cambio de la economía del sector productivo. Pero ahora vamos a hablar de los datos que tenemos este mes, en estos días que acaban de publicar desde FADA. Contanos. Bueno, sí, desde FADA publicamos lo que hace al índice FADA, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, que para el mes de septiembre es del 61,5%. Esto lo que nos muestra es que de cada 100 pesos de renta del productor, que es el valor de la producción menos los costos para producir, 61,50 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esto considerando un promedio para Argentina en 4 cultivos, lo que es soja, maíz, trigo y girasol. O sea que el Estado se queda con la mayor parte de la renta del productor argentino, básicamente. Sí, exactamente. El 61,5 son 2 tercios, un poquito más de 2 tercios de la renta agrícola, y claramente el Estado termina siendo en este sentido un socio mayoritario por medio de los impuestos ya sean nacionales, que son en su mayoría los impuestos que se pagan por hectárea agrícola, luego municipales y también provinciales. Nicole, esta cifra es respecto del último estudio que dieron a conocer ustedes, ¿es mayor o menor? La medición de este mes es un poco mayor a la medición de junio. En junio había dado 60%, o sea, es 1,5 puntos más alta la medición de septiembre, principalmente porque en esta medición se absorbió un poquito una caída de los precios antes que aumentaran en esta última semana, y en ese sentido, ante una caída de precios de los granos, el valor de la producción se reduce la renta agrícola y el peso de los impuestos termina aumentando en ese sentido. Vamos a tener en cuenta esto que nos contaba fuera del aire también Nicole, que se tienen en cuenta solamente los impuestos directos, no los indirectos en la medición. Exactamente, son impuestos que hacen a la producción de estos cultivos de manera directa. Esto es, no contempla otros impuestos, por ejemplo, que terminan recayendo en la cadena de transporte o en la cadena de insumos. En ese sentido, son impuestos nacionales no coparticipables, como lo es derechos de exportación o impuesto a los créditos y débitos bancarios. Se consideran también los nacionales que sí se coparticipan con provincias, como impuesto a las ganancias y los saldos de IVA. Luego lo que son impuestos provinciales, que dependiendo la provincia, pero serían, por ejemplo, inmobiliarios rurales, en aquellas provincias que existe o que la actividad debe tributar ingresos brutos, impuesto a los sellos, y también municipales, que también depende mucho de la provincia que estemos analizando. Hay municipios que cobran, por ejemplo, tasas a nivel
a nivel local o guías a nivel local. Ahora esto se está incrementando, ¿no? Digo, porque en distintas provincias como la de Buenos Aires se habla de subas de impuestos permanentes y además de la posible aplicación de nuevos impuestos. Bueno, este índice también lo que nos muestra un poco es ese entramado impositivo o entramado de impuestos que tenemos no solo en la actividad agrícola, sino en todo nuestro país, en todas las actividades. Y como bien decías, hay impuestos que al menos en el corto plazo no hay miras que se reduzcan, se eliminen o se trabaje sobre esta estructura tributaria y en algún sentido también diferentes provincias que están analizando incorporación de nuevos impuestos o también a niveles locales, ¿no? En ese sentido, esto también nos sirve como un termómetro de cómo vienen impactando los impuestos en la actividad. Hay un punto siempre importante tener en cuenta que muchos de los impuestos a niveles provinciales o locales terminan siendo impuestos que se fijan en pesos, no con alícuotas, o sea, no con un porcentaje sobre valores de la producción, y en las mediciones de el índice FADA, principalmente por cuestiones inflacionarias, se van licuando en cuanto a su participación en el tiempo, pero no quiere decir que no estén vigentes. Y de acuerdo a esto que nos contás, y más allá de los impuestos nacionales, hablando un poco más específicamente de los provinciales, ¿cuáles son las provincias más afectadas, Nicole? Bueno, en ese sentido nosotros realizamos 6 mediciones. La provincia que tiene un índice FADA mayor es Córdoba con el 62%, le sigue Entre Ríos con el 60,8%, después en provincia de Buenos Aires es un 58,4%. Ahí siempre nosotros hacemos una distinción que no necesariamente una provincia con el índice FADA más alto está pagando más impuestos en pesos. Esto tiene que ver por el valor propio de la producción de cada provincia. En aquellas provincias donde el valor de la producción es menor, el peso de los impuestos termina siendo mayor, como puede pasar en Córdoba, por ejemplo, en comparación a Buenos Aires o Santa Fe, que son 2 provincias donde los costos para producir por ahí son también menores por las cercanías a los puertos. Claro. ¿Y cuál es la producción más afectada, Nicole? Bueno, en la producción más afectada, medición tras medición, es la soja. En particular en soja dio el 65,6% para el mes de septiembre, mientras que en maíz, trigo y girasol está alrededor del 55%, y esto se da porque en soja en particular tenemos mayores derechos de exportación, entonces el peso de los impuestos termina siendo mayor para este cultivo. Eso suma. Si bien, sí, perdóname. Sí, si bien en mediciones anteriores por ahí veíamos algunos efectos mayores, por ejemplo en trigo, se daba por caída de precios y no por el peso de los impuestos. Claro, tal cual te iba a decir, eso está afectado aún más por el tema de la caída de los precios, la estabilidad de la moneda, ¿no? Sí, exactamente. El índice siempre absorbe, digamos, las caídas de los precios o las alzas de los precios. En ese sentido, ante una caída de precios, el índice FADA aumenta. Esto lo vimos mucho en el caso del trigo, en las mediciones de marzo y junio, donde teníamos precios muy debilitados. También entran en juego cuestiones como el atraso cambiario o el dólar blend, dólar de exportación para la liquidación de exportaciones del agro en particular, cómo evolucionan los costos mientras tengamos, digamos, costos que van por encima de la evolución de los precios. La renta también se termina reduciendo y el peso de los impuestos es mayor. Claro, tal cual. Y ustedes ven que con el, digamos, ustedes hacen esto todos los meses o todos los años. ¿Hay más productores, menos productores, la misma cantidad de productores? ¿Hay productores que con estos números dicen, bueno, no me cierra la ecuación y entonces, no sé, arrendo el campo o cierro mi establecimiento o me dedico a otra cosa? ¿Ven esta actitud, este comportamiento en los productores? Bueno, en ese sentido, el productor siempre busca, digamos, producir, como bien decís, muchas veces el productor se adapta, pero puede entrar en juego estas decisiones de si
conviene ante números muy ajustados, que es lo que se está viendo para la próxima campaña, tomar decisiones de producir si maíz o soja, según cómo van dando los números. Después también si entran en juego cuestiones de me conviene alquilar el campo o bien producir yo. En ese sentido van cambiando las decisiones conforme también se van moviendo los números que se proyectan campaña tras campaña. Ujú. ¿Dónde pueden encontrar más datos de todo este trabajo enorme que hacen cada 3 meses, Nicole? Bueno, toda nuestra información siempre es de libre acceso y está en la página web de la Fundación, www.fundacionfada.org, o también en nuestras redes sociales, @fundacionfada, encuentran toda la información disponible y no solo un poco los números resumidos, sino también los informes que detallan mucho más de lo que por ahí llegamos a contar. Buenísimo, te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo y te deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias, un gusto haberlas acompañado. Hasta luego. Conversamos con Nicole Pisani, que es economista de Sí. FADA, esta fundación que trabaja para la Argentina y para el desarrollo agropecuario. Sí.